¿Alguna vez has sentido que la soledad es un enemigo? Que el simple hecho de estar solo significa que algo en ti está incompleto. La mayoría de nosotros hemos crecido con la idea de que la felicidad se encuentra en la compañía de otros, en las relaciones, en la validación externa. Pero, ¿qué sucede cuando nos encontramos cara a cara con nuestra propia soledad? Para muchas personas, estar solos es un vacío insoportable. Se llenan de ruido, de distracciones, de relaciones que no les aportan nada, solo para evitar el silencio. Y cuando la vida los deja sin esas distracciones, sienten un vértigo profundo, una sensación de abandono, como si hubieran sido despojados de algo esencial. Imagina a alguien que ha pasado toda su vida rodeado de personas, dependiendo siempre de la presencia de otros para sentirse seguro. Cuando está acompañado, todo parece estar en su lugar, pero cuando esa compañía desaparece, el miedo lo invade. No sabe qué hacer consigo mismo, con sus pensamientos, con su tiempo. Se siente perdido, como si no tuviera identidad ni propósito sin los demás. Carl Jung decía que muchas personas huyen de sí mismas porque temen lo que encontrarán en su interior. Y es aquí donde aparece una verdad incómoda. Si necesitas a alguien más para sentirte completo, no es amor, es dependencia. El miedo a la soledad no viene de la soledad en sí misma, sino de lo que sucede cuando nos quedamos sin distracciones. Cuando el ruido se apaga, emergen los pensamientos que hemos estado evitando, las emociones que hemos reprimido, las partes de nosotros que no queremos ver. Es en la soledad donde nos enfrentamos cara a cara con nuestra sombra, con esas heridas emocionales que hemos aprendido a ignorar. Pero aquí está la paradoja. Hasta que no seas capaz de estar solo contigo mismo, nunca serás realmente libre. La verdadera independencia emocional no significa rechazar las relaciones, sino no depender de ellas para definirnos. Significa que, aunque ames a alguien, aunque disfrutes la compañía de los demás, sigues estando en paz cuando estás solo. Aprender a estar solo no es un castigo, es un regalo. Es una oportunidad para escucharte, para conocerte, para descubrir qué quieres realmente sin la influencia de otros. Es el primer paso para construir una vida basada en tu autenticidad y no en la necesidad de llenar vacíos. Y aquí surge la gran pregunta: ¿por qué nos cuesta tanto enfrentarnos a nuestra propia soledad? Para entenderlo, debemos ir más profundo, a la raíz de este miedo, a lo que Jung llamaba la ilusión del vacío. Desde pequeños nos han hecho creer que estar solos es algo malo. Se nos enseña que la felicidad depende de estar rodeados de personas, de tener una pareja, de estar siempre conectados con los demás. La sociedad nos bombardea con la idea de que la soledad es un fracaso, un signo de que algo anda mal en nuestra vida. Y así, crecemos con un miedo profundo al vacío, como si la ausencia de compañía significara la ausencia de valor. Pero lo que Jung nos enseñó es que este miedo no viene realmente de la soledad, sino de lo que ella nos obliga a ver. La soledad nos enfrenta a nosotros mismos, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones más profundas. Y para muchos, eso es aterrador. Cuando estamos rodeados de personas, cuando estamos constantemente ocupados, podemos ignorar lo que sucede en nuestro mundo interno. Podemos distraernos con conversaciones superficiales, con compromisos innecesarios, con el ruido de la vida cotidiana. Pero cuando todo eso desaparece, cuando nos quedamos en silencio, empezamos a escuchar la voz de nuestra propia mente. Y esa voz, si no hemos trabajado en nuestro interior, puede ser inquietante. Imagina a alguien que siempre ha evitado estar solo. Llena su vida con salidas, redes sociales, relaciones efímeras. Siempre tiene algo que hacer, algún plan, alguna persona con quien hablar. Pero cuando inevitablemente llega el momento de quedarse a solas, se siente incómodo, ansioso, como si algo le faltara. Entonces,
busca otra distracción, cualquier cosa que lo haga evitar ese vacío interno. Lo que no se da cuenta es que no es la soledad lo que lo incomoda, sino lo que la soledad le revela. Jung explicaba que el miedo a la soledad es, en realidad, el miedo a enfrentarnos con nuestra sombra. Nuestra sombra es todo aquello que hemos reprimido, todo lo que no queremos ver de nosotros mismos, inseguridades, miedos, heridas del pasado. Y cuando estamos solos, sin distracciones, la sombra emerge. Nos muestra lo que hemos estado evitando, nos obliga a mirarnos sin filtros, sin el ruido externo que nos permite evadirnos. Pero aquí es donde ocurre la transformación. Si en lugar de huir de la soledad, la enfrentamos, si aprendemos a escuchar lo que nos quiere decir, podemos comenzar a liberarnos. Porque lo que más tememos suele ser lo que más necesitamos confrontar. Cuando entiendes que la soledad no es un vacío, sino una oportunidad, todo cambia. No estás solo, estás contigo mismo. Y en ese espacio puedes empezar a conocerte de verdad, a descubrir lo que realmente quieres, a sanar lo que ha estado oculto en tu interior. Aquí es donde surge una pregunta clave. Si la soledad nos enfrenta con nuestra sombra, ¿cómo podemos aprender a verla sin miedo? La respuesta está en comprender lo que Jung llamaba el camino de la individuación, el proceso de encontrarnos a nosotros mismos en la soledad. Cuando estamos solos, sin distracciones, sin el ruido del mundo exterior, nos enfrentamos a lo que Jung llamaba la sombra, la parte oculta de nuestra psique, donde guardamos todo lo que no queremos ver de nosotros mismos. La sombra es ese espacio en nuestra mente donde escondemos nuestros miedos, nuestras inseguridades, los traumas no resueltos, las emociones reprimidas. Y la razón por la que muchas personas le temen tanto a la soledad es porque, en el silencio, la sombra comienza a hablar. Imagina a alguien que ha evitado estar solo toda su vida. Siempre busca la compañía de otros, llena su agenda con actividades, se sumerge en redes sociales o en el trabajo sin descanso. A simple vista, parece que está bien, que tiene una vida ocupada y llena de movimiento. Pero cuando llega el momento inevitable en el que se queda solo, la ansiedad lo invade. Se siente inquieto, incómodo. De repente, su mente comienza a llenarse de pensamientos que había mantenido a raya. Recuerdos dolorosos, dudas sobre sí mismo, sentimientos de vacío que no sabe cómo manejar. Jung explicaba que la sombra siempre encuentra una forma de manifestarse. Si no la enfrentamos conscientemente, aparecerá en nuestra vida a través de miedos irracionales, relaciones destructivas, ansiedad o comportamientos autodestructivos. Muchas personas no temen realmente a la soledad, sino a lo que la soledad les revela. El problema es que vivimos en una sociedad que nos ha entrenado para evitar el malestar a toda costa. Nos han enseñado a huir de nuestras emociones en lugar de explorarlas. Por eso, cuando la sombra se hace presente, nuestra reacción inmediata es buscar una distracción, algo que nos haga sentir ocupados y entretenidos. Pero cada vez que evitamos enfrentar nuestra sombra, le damos más poder sobre nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos aprender a ver nuestra sombra sin que nos paralice el miedo? El primer paso es cambiar nuestra perspectiva sobre la soledad. En lugar de verla como un castigo, podemos comenzar a verla como una herramienta de autoconocimiento. La soledad es el espejo más honesto que tenemos. Nos muestra quiénes somos cuando nadie nos está mirando, sin la influencia del mundo exterior. Una forma práctica de hacer consciente nuestra sombra es a través de la observación. La próxima vez que te sientas incómodo en la soledad, en lugar de distraerte de inmediato, pregúntate: ¿qué pensamientos están surgiendo en mi mente en este momento? ¿Qué emociones aparecen cuando no estoy rodeado de personas? ¿Qué parte de mí he estado evitando enfrentar? No se trata de juzgar lo que aparece, sino de reconocerlo. La sombra pierde su poder cuando la traemos a la luz.
cuando dejamos de huir de nosotros mismos y nos permitimos sentir, pensar y procesar lo que habíamos reprimido por tanto tiempo. Jung decía que la individuación, el proceso de convertirnos en nuestra versión más auténtica, solo ocurre cuando integramos nuestra sombra en lugar de rechazarla. Y la mejor forma de hacerlo es a través de la soledad consciente, permitiéndonos estar con nosotros mismos, sin miedo, sin distracciones, con la voluntad de escuchar lo que nuestra mente y nuestro corazón nos quieren decir. Aquí es donde surge la clave para la verdadera transformación. La soledad no es el fin del camino, sino el inicio de la individuación, el proceso de encontrarnos con nuestra verdadera esencia. Y esto nos lleva al siguiente paso: cómo convertir la soledad en una herramienta de crecimiento personal y autoconocimiento a través del proceso de individuación. La soledad no es un castigo ni un estado que debemos evitar. Es una puerta hacia nuestro verdadero ser. Carl Jung nos enseñó que solo cuando nos enfrentamos a nosotros mismos, sin máscaras, sin distracciones, sin el ruido de los demás, podemos iniciar el proceso de individuación, es decir, el camino para convertirnos en quienes realmente somos. Muchas personas viven toda su vida sin conocerse realmente. Se adaptan a su entorno, cumplen expectativas ajenas, siguen patrones familiares o sociales sin cuestionarlos. Y aunque parezca que tienen todo bajo control, en el fondo hay una desconexión con su esencia. La individuación es el proceso de romper con esa identidad prestada y descubrir quién eres realmente cuando no estás condicionado por la mirada de los demás. Pero este proceso solo puede ocurrir en un estado de introspección, y aquí es donde la soledad juega un papel fundamental. Imagina a alguien que siempre ha dependido emocionalmente de los demás. Nunca ha estado realmente solo, siempre ha buscado validación externa, relaciones en las que su identidad gira en torno al otro. Un día, por circunstancias de la vida, se encuentra en completa soledad. Al principio siente miedo, vacío, incertidumbre. Pero, en lugar de huir de esa sensación, decide enfrentarla. Con el tiempo, empieza a descubrir quién es sin necesidad de complacer a nadie. Aprende a tomar decisiones por sí mismo, a cuestionar sus creencias, a entender qué es lo que realmente le hace feliz. Se da cuenta de que la soledad no era el problema, sino la dependencia emocional que había construido para evitar conocerse a sí mismo. Este es el poder de la individuación. Es el momento en el que dejas de ser lo que el mundo te dijo que fueras y comienzas a construirte desde adentro. Jung explicaba que la individuación no es un camino fácil. Requiere atravesar la incomodidad de estar solo, enfrentarse a la sombra, desaprender viejas creencias y descubrir un propósito auténtico. Pero una vez que comienzas este proceso, experimentas una transformación profunda. Dejas de buscar amor, validación y seguridad afuera, porque encuentras todo eso dentro de ti. Aquí algunas claves para utilizar la soledad como herramienta de autodescubrimiento. 1. Aceptar la incomodidad inicial. El miedo a la soledad no desaparece de un día para otro. Es normal sentir vacío al principio, porque estás acostumbrado a llenar tu vida con distracciones. En lugar de evitarlo, permítete sentirlo. Observa lo que surge cuando estás solo sin juzgarlo. 2. Crear un espacio para la introspección. Dedica momentos a estar contigo mismo de forma consciente. Apaga el teléfono, evita las distracciones, siéntate en silencio y simplemente escucha tus pensamientos. ¿Qué te dice tu mente cuando no la distraes con ruido externo? 3. Hacer preguntas profundas. La individuación comienza con preguntas que nos retan a ir más allá de lo superficial. ¿Quién soy cuando nadie me está viendo? ¿Qué cosas hago solo para agradar a los demás? ¿Y qué cosas realmente quiero hacer? ¿Cómo sería mi vida si no dependiera de la aprobación de otros? 4.
darle propósito a tu tiempo en soledad. Usa este periodo para descubrir nuevas partes de ti. Aprende algo nuevo. Explora actividades que siempre quisiste hacer. Escribe un diario con tus pensamientos. Establece hábitos que nutran tu independencia emocional. 5. Aceptar que la individuación es un proceso continuo. No se trata de alcanzar un estado de iluminación de un día para otro. Se trata de un compromiso diario con tu autenticidad, con aprender a ser tu propia fuente de amor y seguridad. A medida que avanzas en este camino, la soledad deja de ser un enemigo y se convierte en un refugio. Descubres que estar solo no es estar vacío, sino estar lleno de ti mismo. Pero para llegar a este estado hay algo más que debemos comprender: la diferencia entre estar solo y sentirse solo. Porque la independencia emocional no significa aislamiento, sino libertad. Y aquí es donde entra el siguiente paso: aprender a disfrutar la soledad sin que se convierta en un estado de aislamiento emocional. La soledad tiene una mala reputación. Se asocia con el vacío, la tristeza, el aislamiento, pero hay una gran diferencia entre estar solo y sentirse solo. Una persona puede estar rodeada de gente y sentirse completamente desconectada, mientras que alguien que ha aprendido a disfrutar su propia compañía puede estar solo y sentirse pleno. Carl Jung nos enseñó que la independencia emocional no significa alejarnos del mundo ni cerrarnos a los demás, sino desarrollar una conexión tan profunda con nosotros mismos que nuestras relaciones dejen de ser una necesidad y se conviertan en una elección. No se trata de vivir aislado, sino de ser libre, de no depender de nadie para sentirnos completos. Imagina a alguien que, durante años, ha sentido que necesita una pareja o amigos constantemente para sentirse bien. Siempre está en búsqueda de compañía, de validación, de aprobación. Pero un día, la vida le pone en una situación donde tiene que estar solo. Al principio, experimenta angustia, miedo, una sensación de vacío. Pero con el tiempo, algo cambia. Aprende a conocerse, a descubrir lo que realmente le gusta hacer cuando no tiene que complacer a nadie más. Comienza a disfrutar de su tiempo consigo mismo, a desarrollar pasatiempos, a fortalecer su propia voz interior. El resultado es que, cuando vuelve a relacionarse con los demás, sus vínculos cambian por completo. Ya no busca relaciones por miedo a la soledad, sino por elección genuina. Ya no permite que lo traten con menos respeto del que merece, porque sabe que estar solo no es una amenaza, sino un regalo. Aquí es donde entra el equilibrio. Disfrutar la soledad no significa rechazar la conexión con los demás, sino aprender a conectar desde un lugar más auténtico, sin dependencia. Para lograr este equilibrio hay 3 claves fundamentales. 1. Construir una relación sólida contigo mismo. Si no te conoces, si no sabes quién eres cuando nadie te está mirando, será fácil perderte en los demás. Hazte preguntas, experimenta actividades en solitario, escucha lo que realmente deseas sin influencias externas. 2. Transformar la soledad en un espacio de creación y crecimiento. Muchas personas temen la soledad porque la ven como un estado de inactividad, pero en realidad puede ser el momento más fértil de tu vida. Úsalo para aprender algo nuevo, desarrollar una pasión, fortalecer tu mente y cuerpo. 3. Relacionarte con los demás desde la libertad y no desde la necesidad. Cuando te sientes pleno en tu propia compañía, las relaciones dejan de ser un refugio y se convierten en una extensión de tu bienestar. Te rodeas de personas que suman, que respetan tu espacio, que no necesitan llenarte porque tú ya te sientes completo. Jung nos mostró que solo cuando nos sentimos cómodos con nuestra propia presencia, podemos conectar con otros sin miedo a perdernos en ellos. Porque el verdadero amor, ya sea romántico, familiar o de amistad, surge cuando ambos individuos son completos por sí mismos. Aquí es donde la transformación se vuelve real.
Ya no ves la soledad como un castigo, sino como un espacio de crecimiento. Ya no dependes de otros para sentirte validado, sino que disfrutas de su presencia sin aferrarte. Pero para cerrar este proceso y consolidar este cambio interno, necesitamos algo más. Un acto simbólico, una forma de marcar el inicio de esta nueva relación contigo mismo. Aquí es donde entra el ritual de transformación, el último paso para integrar la soledad en tu vida de una manera poderosa y definitiva. La transformación real no ocurre solo en la mente. Para que un cambio profundo tenga impacto en nuestra vida, debe ser consciente, simbólico y repetido. Carl Jung hablaba del poder de los rituales como una herramienta para consolidar cambios internos. Nuestra psique responde a los símbolos y a los actos significativos porque representan una decisión clara y un compromiso con una nueva forma de vivir. Si has llegado hasta aquí, significa que ya no ves la soledad como un enemigo, sino como una aliada. Has entendido que estar solo no significa estar vacío y que la independencia emocional no se trata de rechazar las relaciones, sino de no depender de ellas para sentirte completo. Ahora es momento de integrar este aprendizaje en tu vida. Para marcar el inicio de este proceso, podemos realizar un ritual de transformación, un acto simbólico que te ayude a sellar tu compromiso contigo mismo. Este ritual no es mágico ni místico, pero sí es profundamente psicológico. Se trata de enviarle a tu inconsciente el mensaje de que estás listo para vivir desde un nuevo lugar, con una nueva perspectiva sobre la soledad y la independencia emocional. Ejercicio de cierre. Un acto simbólico para marcar el inicio de una nueva relación contigo mismo. 1. Escribe una carta a tu antiguo yo. Tómate un momento para reflexionar sobre cómo has vivido la soledad hasta ahora. Escribe una carta a la versión de ti mismo que alguna vez temió estar solo, que buscó validación externa, que creyó que su valor dependía de otros. En esta carta, reconoce todo lo que has aprendido y agradécele a esa versión de ti por haber llegado hasta aquí. Luego, quema la carta, entiérrala o guárdala como un recordatorio de este nuevo comienzo. 2. Crea un espacio sagrado para ti. La mejor forma de integrar la soledad en tu vida es dedicando un espacio diario para estar contigo mismo, sin distracciones. Puede ser un rincón especial en tu casa donde reflexiones, escribas o medites. Lo importante es que este lugar represente tu compromiso con tu independencia emocional. 3. Realiza una acción que simbolice tu nueva etapa. Puede ser algo simple, pero significativo. Comprar un objeto que represente tu nueva relación contigo mismo. Hacer una caminata en solitario con la intención de disfrutar tu compañía. Comenzar un diario de autoconocimiento. Lo esencial es que esta acción te recuerde que ahora ves la soledad con nuevos ojos. Prácticas diarias para fortalecer tu independencia emocional. Tiempo en solitario consciente. Dedica un momento del día para estar solo sin buscar distracciones. Puede ser tomar un café en silencio, caminar sin música o simplemente sentarte a pensar. Diálogo interno positivo. Cada vez que surja el miedo a la soledad, en lugar de verlo como un problema, recuérdate a ti mismo. Estoy construyendo una relación sólida conmigo mismo y esto es parte del proceso. Explora nuevas experiencias en solitario. Ir al cine, viajar, leer en un parque. Disfrutar de estas actividades solo te ayudará a ver que la compañía más importante que tendrás toda la vida eres tú mismo. Establece límites en tus relaciones. Aprende a decir no sin culpa. Cuando valoras tu tiempo y tu energía, las relaciones que tienes se vuelven más auténticas y equilibradas. Este ritual y estas prácticas no buscan alejarte de los demás, sino devolverte el control sobre tu mundo interno. La soledad ya no será un peso, sino un espacio de poder personal. Y aquí llegamos al punto más importante. Todo esto no se trata solo de aprender a estar solo, sino de aprender a ser libre. Porque cuando te sientes completo contigo mismo,
Cada relación que construyes es más auténtica, más fuerte y más significativa. Y este es el verdadero propósito de aprender a estar solo, descubrir que nunca has estado incompleto. La soledad nunca fue tu enemiga. Durante mucho tiempo te enseñaron a temerla, a verla como un vacío, un estado de carencia que debía evitarse a toda costa. Pero hoy has descubierto algo diferente. La soledad no es un castigo, es un portal hacia el autoconocimiento y la verdadera libertad. Hemos recorrido juntos un camino profundo de transformación. Primero, identificamos el miedo a la soledad y cómo la sociedad nos ha condicionado a evitarla. Luego, exploramos la sombra que surge cuando estamos solos, esa parte oculta de nosotros mismos que suele manifestarse en los momentos de silencio. Aprendimos que solo enfrentando esa sombra podemos comenzar el proceso de individuación, el camino para convertirnos en nuestra versión más auténtica. Después, comprendimos que la clave no está en evitar la soledad, sino en transformarla en una herramienta de crecimiento. Descubrimos la diferencia entre estar solo y sentirse solo, y cómo la independencia emocional nos permite construir relaciones más genuinas, sin dependencia ni miedo. Y, finalmente, sellamos este aprendizaje con un ritual de transformación, un acto simbólico que nos ayuda a consolidar nuestra nueva relación con la soledad. El mensaje final es claro. Cuando aprendes a estar solo, aprendes a ser libre. Ya no necesitas correr tras la validación externa, ya no buscas compañía por miedo al vacío, ya no temes el silencio. Has construido una relación sólida contigo mismo, y esa es la base de cualquier otro vínculo en tu vida. Así que ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Si este mensaje resonó contigo, si en algún momento sentiste que estas palabras hablaban directamente a tu historia, quiero que te lleves algo claro. Tienes el poder de transformar la soledad en tu mayor fortaleza. No estás incompleto. No necesitas a nadie más para sentirte válido. Lo único que necesitas es aprender a conectar contigo mismo. Si este video te ayudó, compártelo con alguien que también lo necesite. A veces, una simple idea puede cambiar el rumbo de una vida. Déjame en los comentarios qué parte de este video te impactó más. Me encantará leerte y compartir contigo este proceso de crecimiento. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí seguimos explorando las claves para conocernos, sanarnos y transformarnos. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la soledad no es el fin del camino, es el comienzo de tu verdadera libertad.